Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy quería hablar un poco de lo que es el problema de la deuda, lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en los siguientes días. Es importante que sepamos, sobre todo para tomar decisiones en lo que se viene. Vamos a comenzar dividiendo la deuda en tres. Aquellos bonos que están en pesos y dentro de los bonos en dólares están los ley local y los ley extranjera. ¿Qué pasa con los bonos en pesos? Aquellos bonos que van venciendo o los pagos de intereses que hay que el gobierno tiene que ir realizando. Es simple. En caso de no poder hacer un canje, es decir, a mí se me vence un bono en pesos. ¿Qué pasa? El gobierno viene y me ofrece un nuevo bono para no tener que pagarme. Bueno, yo lo puedo tomar o puedo cobrar. En caso de querer cobrar, el gobierno emite y me los paga. Es simple, no tiene mucho problema. El único problema o lo único llamativo en este caso es que el gobierno, si ve que muchas personas no quieren volver a meterse en la deuda, va a tener que emitir y eso va a generar inflación. Va a tener que emitir para pagarnos, ¿no?, a los tenedores de bonos en pesos. Yo no tengo personalmente, como les vengo diciendo, no compren bonos, por favor. Pasamos a la deuda, a los bonos en moneda local, es decir, en dólares, ley argentina. Esos bonos ya oficialmente están en default, es decir, el país está en un default selectivo porque solamente defaultió este tipo de bonos. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno decidió patear los pagos para el año que viene directamente. Y por último, vamos a hablar de los bonos en dólares, ley extranjera, son de los que se está hablando hoy en día. Y para esto vamos a hacer un poco, vamos a plantear lo que fue la cronología de estos bonos. El día 22 de abril, el gobierno tenía que pagar aproximadamente 503 millones de dólares. Básicamente era intereses que tenía que pagar de un bono, de un determinado bono. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno no pagó. A partir de allí el gobierno tiene un mes de gracia, es decir, hasta el 22 de mayo para pagar. En caso de que no lo haga, entraría en default. La otra opción es que se renegocie la deuda, que es lo que están tratando de hacer. ¿En qué consiste? En cambiar las condiciones de pago. Resumiendo muchísimo, el gobierno lo que quería hacer era una pequeña quita, muy pequeña quita de capital, una importante quita en los intereses que iba pagando, además de pagar, pagando una menor tasa. Y el punto más importante es que durante 3 años no quería pagar nada. Básicamente quería empezar a pagar de acá a 3 años. Los fondos en general, a ver, para aceptar, para que se lleve a cabo la propuesta esta del gobierno, necesita tener el 65% de aprobación de los tenedores de bonos. Y no ha logrado conseguir ese 65%. El gobierno cuando realizó su propuesta, como dije, la ofreció el 22 de abril, el día que tenía que ser el pago, y dio como plazo hasta el 8 de mayo. Entonces, 22 de abril no se pagó y se lanzó la oferta, 8 de mayo se cancela la oferta y el 22 de mayo entraría oficialmente en default el país. Inicialmente entonces se rechazó la oferta, cada vez ha tenido menos adhesión. Igualmente en esta semana llegaron buenas noticias por el hecho de que parece ser que el gobierno el gobierno está siendo asesorado por un banco que está siendo medio de intermediario entre los tenedores de bonos y justamente el gobierno, y lo que está logrando es escuchar una contraoferta de los tenedores de bonos. Entonces el gobierno está pensando estirar la fecha final de su propuesta del 8 de mayo al 22 de mayo, para que esa fecha coincida justamente con el default, lo que sería el default definitivo. Entonces, si para el 22 de mayo no se acepta o no se soluciona este conflicto, el país entraría en default oficialmente. Un detalle más que no lo mencioné, el monto que la Argentina quiere reestructurar son 65 mil millones de dólares. Una opción quizás de lo que puede hacer la Argentina para ganar tiempo es pagar estos 500 millones de dólares en intereses que tenía que pagar el 22 de abril y poder tener tiempo hasta el próximo vencimiento. Personalmente, como vengo diciendo, no creo que haya acuerdo.
El punto más importante de este conflicto son los 3 años, estos 3 años que el gobierno no quiere pagar nada, mientras que los principales tenedores de bonos dijeron que quieren empezar a cobrar desde hoy, desde el día de hoy. Y es una importante diferencia, no pagar nada durante 3 años a pagar o a empezar a pagar ya. Lo único que puede llegar a dar una pequeña esperanza, aunque insisto, no creo que esto ocurra, lo único que puede llegar a dar una pequeña esperanza para que se llegue a un acuerdo es que la Argentina tiene el apoyo del Fondo Monetario. Es por eso que Alberto Fernández dijo que aceptará cualquier contraoferta de los tenedores de bonos siempre y cuando se adapte al modelo de sustentabilidad, que vendrían a ser las condiciones de alguna forma que el fondo pone. Entonces, si los tenedores acomodan su contraoferta de acuerdo a lo que pide el fondo, la Argentina aceptaría. Sigo insistiendo, no creo que esto ocurra, ya que las diferencias siguen siendo muchas entre la posición del gobierno argentino y los tenedores de bonos. Espero que esto les haya servido para entender un poquitito más lo que está ocurriendo en estos días. En mis historias pueden ver, en mis historias de Instagram pueden ver lo que pasaría si Argentina entra en default. Les mando un saludo a todos.